Now, was he grounded there trying to leave somewhere else? Who knows? Was he trying to get out of there? We don't know. This is the last seen footage of Diddy pacing around Miami airport. And again, this is that a walk of, you know, your walls are closing around you. Thing was like an Epstein type compromise deal where he had, whether he was doing, the evil is a real. Noticia urgente. Diddy se desplomó en el tribunal después de que Cassie filtrara unos polémicos videos. El mundo está conmocionado ante el dramático colapso de esta estrella musical dentro del tribunal, generando una tormenta de especulaciones sobre el papel del contenido filtrado, las batallas legales y la implacable presión de la fama. Esta es una historia que trasciende el entretenimiento, es un balance sobre la privacidad, el poder y el costo humano de la escrutinización pública. A medida que salen a la luz más detalles, nos vemos obligados a confrontar una pregunta que ha perseguido tanto a celebridades como a personas comunes. ¿Cuánto puede soportar una persona antes de que el peso de los reflectores resulte insoportable? La escena en el tribunal, antes un lugar de claridad legal, ahora parece más bien un escenario para una trágica actuación. Diddy, conocido por su personalidad desbordante, fue visto cayendo al suelo, su cuerpo mostrando el desgaste emocional y físico del proceso judicial. El detonante, una colección de videos filtrados, supuestamente titulada Free 3 Sex Offs, que Cassie, una figura clave en el caso, habría compartido en línea. Los videos, si contienen material privado o polémico, ya han encendido una vorágine de especulaciones sobre su contenido, legalidad e impacto en la vida de quienes están involucrados. Para Diddy, ese colapso no fue solo un momento de vulnerabilidad, fue un símbolo del punto de quiebre alcanzado por alguien que lleva décadas moviéndose en la intersección de la fama, la fortuna y las expectativas públicas. El sistema legal, muchas veces visto como un árbitro neutral, se encuentra ahora en el centro de una conversación más amplia sobre responsabilidad, privacidad y la psique humana. El colapso en el tribunal pudo haber sido un accidente, un repentino fallo de salud o la manifestación del inmenso estrés por defender su reputación. Pero las circunstancias que lo rodean, la supuesta filtración de los videos por parte de Cassie, la batalla legal subsiguiente y la constante atención pública han planteado preguntas urgentes sobre cómo trata la sociedad a las personas atrapadas en medio de la fama y la controversia. ¿Es este un caso de justicia cumpliéndose o más bien un sistema que ha fallado al proteger la salud mental de aquellos que pretende juzgar? El primer argumento a considerar es el costo legal y emocional del escarnio público. El colapso de Diddy podría haber sido una reacción física al abrumador estrés de enfrentar escrutinio legal y rechazo público. La filtración de los videos, ya contengan momentos privados o comportamientos polémicos, probablemente haya desencadenado una cascada de acciones legales, atención mediática y juicios sociales. Para alguien como Diddy, cuya vida ha estado definida por la visibilidad pública, las consecuencias de tal filtración no son solo un asunto legal, son un ajuste de cuentas personal. El tribunal, un espacio destinado al juicio imparcial, se ha convertido en un campo de batalla, donde la línea entre rendición de cuentas y castigo se difumina. El colapso físico de Diddy podría simbolizar el costo humano de un sistema judicial que prioriza la opinión pública sobre el bienestar del acusado. En una era en la que las celebridades a menudo son tratadas como propiedad pública, el derrumbe de una figura como Diddy sirve como un recordatorio claro de cómo el proceso legal puede convertirse en un crisol para crisis de salud mental. Sin embargo, este colapso no es solo una tragedia personal, refleja un problema social más profundo, la erosión de la privacidad en la era digital. El segundo argumento gira en torno a la tensión entre privacidad, libertad de expresión y responsabilidad legal. Si los videos filtrados eran privados o no consensuales, su divulgación plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la vida personal y el derecho a la privacidad. La ley, en su intento por exigir responsabilidades por conductas indebidas, también debe lidiar con las implicaciones éticas de exponer contenido privado. El caso de Diddy pone de relieve la paradoja de un sistema que busca castigar faltas mientras permite simultáneamente que el público examine cada faceta de la vida de una persona. El tribunal
donde se presentan argumentos legales, también se convierte en un espacio para el discurso público sobre la moralidad, el consentimiento y los límites de la libertad de expresión. El derrumbe de Didi puede interpretarse como una metáfora del costo humano de este equilibrio, un sistema que exige transparencia pero que corre el riesgo de destruir a los mismos individuos que pretende proteger. El tercer argumento, quizás el más insidioso, es el papel de los medios de comunicación y la opinión pública en intensificar la presión sobre las celebridades. El entorno judicial, aunque sea un lugar de deliberación legal, se ha convertido en un escenario de espectáculo mediático, donde cada momento es diseccionado, cada palabra es minuciosamente analizada y cada reacción es transmitida a millones. La filtración de los videos, ya sea intencional o accidental, fue amplificada por las redes sociales, transformando un asunto privado en un espectáculo público. El derrumbe de Didi pudo haber sido consecuencia de la atención implacable que ha enfrentado durante años, una vida pasada bajo los reflectores donde cada acción es juzgada, cada palabra analizada y cada fracaso magnificado. Los medios de comunicación, en su búsqueda de clics y audiencia, han creado una cultura donde las celebridades no solo son responsabilizadas por sus actos, sino también sometidas a una presión psicológica constante. Este entorno, donde fama e infamia están inexorablemente unidas, ha llevado a una situación en la que incluso los individuos más poderosos pueden caer ante el peso del escrutinio público. El colapso en la corte no es un evento aislado, forma parte de un patrón más amplio de cómo la sociedad trata a quienes están en el ojo público. Para Didi, quien ha construido su carrera sobre el carisma, la influencia y la capacidad de navegar las complejidades de la fama, su colapso puede representar el punto de quiebre de una vida pasada bajo presión constante. La batalla legal, los videos filtrados y la reacción pública han contribuido todas a una situación donde la línea entre rendición de cuentas y castigo se ha desdibujado. El tribunal, que debería ser un lugar de justicia, se ha convertido en cambio en un escenario de trauma, donde al acusado no solo se le juzga por sus acciones, sino por su capacidad de soportar el impacto emocional y psicológico del proceso. Pero las implicaciones de este momento van mucho más allá de la experiencia personal de Didi. Es un reflejo de un sistema que ha fallado en brindar apoyo adecuado a individuos que enfrentan escrutinio legal y público de alto impacto. El proceso legal, diseñado para hacer valer la justicia, se ha convertido en fuente de estrés y vulnerabilidad para quienes están en su centro. Los medios de comunicación, impulsados por la necesidad de interacción, han aumentado el drama, transformando momentos privados en espectáculos públicos. Y el público, a menudo guiado por la emoción y la opinión, ha creado un entorno donde los individuos son sometidos a un estándar imposible de rendición de cuentas. El colapso de Didi es una señal de alerta de que el sistema, en su búsqueda de justicia, ha ignorado el costo humano de sus propios mecanismos. La filtración de los videos, ya contengan contenido privado o comportamientos controvertidos, se ha convertido en un punto central de un debate más amplio sobre la ética de la exposición pública. La pregunta no es solo si los videos fueron compartidos sin consentimiento, sino si el sistema legal cuenta con herramientas suficientes para abordar el daño causado por tales filtraciones. En un mundo donde el contenido digital puede compartirse de manera instantánea y permanente, la línea entre rendición de cuentas y explotación se ha vuelto cada vez más difusa. El derrumbe de una figura como Didi puede servir como catalizador para una conversación más amplia sobre cómo la sociedad equilibra la necesidad de responsabilidad con la protección de la privacidad personal. Es una conversación que debe involucrar no solo a expertos legales y medios de comunicación, sino también a profesionales de la salud mental, éticos y al público en general. El colapso en la corte es un momento que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la fama, los límites de la privacidad y la capacidad humana para soportar escrutinio público. La experiencia de Didi, aunque única, no carece de precedentes. Celebridades, políticos y figuras públicas han enfrentado desde hace tiempo las dobles presiones de la responsabilidad legal y el juicio público. La diferencia ahora es la escala y la intensidad del escrutinio, posibles gracias a la era digital, el papel de los medios en amplificar estos momentos, la demanda del público
público por transparencia y la lucha del sistema legal por equilibrar justicia con compasión han contribuido todas a una situación en la que individuos como Diddy no son juzgados solamente por sus acciones, sino por su capacidad para resistir la carga emocional y psicológica del proceso. Este momento, entonces, es más que una tragedia personal, es una llamada de atención para una sociedad que se ha acostumbrado a tratar a las personas como propiedad pública. El sistema legal, los medios y el público desempeñan un papel en formar el entorno en el cual operan las celebridades. El derrumbe de una figura como Diddy recuerda que el sistema, en su búsqueda de justicia, también debe priorizar el bienestar de aquellos a quienes busca responsabilizar. Es un llamado a reevaluar la forma en que afrontamos batallas legales, cobertura mediática y opinión pública, asegurándonos de que el costo humano de estos procesos no pase inadvertido. Al final, el colapso en la corte simboliza el punto de ruptura alcanzado por alguien que ha pasado toda su vida bajo los reflectores. Es un momento que resalta la necesidad de un enfoque más compasivo y equilibrado hacia la responsabilidad, uno que reconozca el costo humano del escrutinio público y la importancia de proteger la privacidad personal. Mientras los detalles del caso de Diddy continúan desarrollándose, las implicaciones más amplias de este momento moldearán la manera en que la sociedad lidia con situaciones similares en el futuro. El colapso pudo haber sido un evento físico, pero su impacto es un recordatorio de que el sistema debe evolucionar para proteger no solo al acusado, sino precisamente a la gente a la que busca servir. El momento en que Diddy se derrumbó en la corte tras casi filtrar los videos Free 3K Offs envió ondas de choque a través de la industria. Esto no fue solo un escándalo, fue un cambio sísmico en el poder, revelando la fragilidad de la fama y las consecuencias explosivas de secretos expuestos. Mientras el tribunal estallaba en caos, el mundo observaba, fascinado, cómo un icono cultural enfrentaba la hora de rendir cuentas sobre su propio pasado. La caída fue inmediata, con fanáticos, críticos y expertos legales apresurándose a dar sentido al desastre. Esto fue más que un momento, fue un punto de inflexión, uno que redefine los límites de la privacidad, la responsabilidad y el costo de la verdad en un mundo donde los secretos ya no pueden permanecer ocultos para siempre. Diddy, antes símbolo de un poder inquebrantable, se encontró en el centro de una tormenta que comenzó mucho antes del drama judicial. Su carrera, construida sobre una base de música, influencia y reinventarse calculadamente, siempre fue una mezcla de arte y ambición. Desde sus primeros días como miembro de Boys Seguros Men hasta su ascenso como artista en solitario y magnate, Diddy había dominado el arte de la reinventiva. Su nombre era sinónimo de éxito y su imperio abarcaba música, moda y entretenimiento. Sin embargo, incluso cuando su estrella brillaba fuerte, las sombras de su pasado crecían aún más. El detonante de la crisis actual fue la filtración de los videos Free 3K Offs, una colección de contenido íntimo y explícito que circulaba en círculos privados durante años. Cassie, una estrella emergente en su propia carrera, fue una de las pocas personas que tenía acceso al material. Los videos, que capturaban momentos de vulnerabilidad y emoción cruda, habían permanecido ocultos, pero su exposición destruyó la ilusión de secreto. La filtración sacudió al mundo del espectáculo, generando una tormenta de especulaciones e indignación. Para Cassie, revelar los videos fue tanto una declaración personal como un movimiento calculado que tendría repercusiones mucho más allá de su propia vida. Las consecuencias fueron inmediata e intensa. La imagen pública de Diddy, ya bajo escrutinio por controversias pasadas, enfrentaba ahora un momento decisivo sin precedentes. Fanáticos y críticos debatían las implicaciones de la filtración, algunos condenando a Cassie por exponer momentos privados, mientras que otros lo veían como un acto valiente de desobediencia contra un sistema que frecuentemente silencia a las mujeres. Los videos en sí mismos, que mostraban un lado de Diddy que muchos solo habían atisbado a través de rumores y especulaciones, se convirtieron en un punto central tanto de admiración como de condena. La reacción del público fue polarizada, con algunos pidiendo responsabilidad y otros defendiendo el derecho a la privacidad. Las batallas legales que siguieron solo profundizaron la división. Diddy, enfrentando posibles cargos por violaciones a la privacidad y por la difusión no autorizada de contenido privado, se encontraba en una posición precaria.
Las audiencias judiciales, que deberían haber sido cuestión de ley, rápidamente se convirtieron en un escenario para la opinión pública, con los medios y plataformas sociales amplificando cada detalle. La tensión en la sala del tribunal era palpable, mientras el peso del caso oprimía a todos los involucrados. Para Cassie, la lucha legal era tanto sobre vindicación personal como sobre justicia. Mientras se desarrollaba el drama judicial, el mundo observaba conteniendo la respiración, consciente de que esto era más que un proceso legal, era un momento decisivo que pondría a prueba los límites del poder, la privacidad y las consecuencias de los secretos revelados. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que dejaría a todos afectados. La sala del tribunal era un remolino de tensión, con cada instante cargado de anticipación. Diddy, ya bajo una inmensa presión por los videos filtrados, se encontró en una situación que parecía escapar a su control. A medida que avanzaba el caso, el ambiente en la sala se volvía cada vez más volátil, con los espectadores intranquilos y el juez intentando mantener el orden. El momento Again, the defense was trying to ask, do you remember when this happened? And she would respond, I don't necessarily recall. And then the defense would ask, is it because you were on drugs during this period? And she was very forthcoming. You know, I did have a problem. She did try to seek out help a couple of times, and then she just kind of went back to, again, that same kind of lifestyle. But to her point, during her direct testimony, she was saying that she used these drugs to cope with just having to do these hundreds and hundreds of freak-offs, some that would last for days at a time, some that could last for a long period of time. But I thought it was interesting, the whole drug conversation today, mainly because they even discussed withdrawing from drugs, especially because of the amount of drugs that both Cassie and both Diddy were taking, and even kind of insinuating that the reason that everything had happened at the 2016 or happened at the Intercontinental Hotel in 2016 was because just a few days earlier than that, Diddy was sick, and they were saying Cassie had said that Diddy was pretty explosive when he found out that Cassie was taking his drugs, and Diddy had actually contacted drug dealers not to give drugs to Cassie at this point. The defense was trying to paint it out that Diddy was just worried about her health and that she was taking a lot of drugs including ketamine, GHB, MDMA, ecstasy. They talked about the Cannes Film Festival trip where Diddy had squeezed Cassie's leg so hard that a bruise appeared on her whenever she was taking pictures on red carpets, and he had squeezed her leg so hard, according to Cassie, because she had taken drugs from him. And then there was an interesting point that was talked about in 2013 where the defense was saying that Diddy overdosed on drugs after a freak-off. Diddy was hosting a party at a Playboy mansion. Cassie had to actually take him into the hospital, and that's when Cassie had learned that he had overdosed. There were a lot of points just throughout her test. Did she use drugs without Diddy? Did she use drugs when she was with her friends? Oh, do you not remember these questions or these answers because you were addicted to drugs around that time period? And so there was a point where Cassie had said that there was a time that Diddy didn't want Cassie to do drugs, even though Diddy still was. The defense says Diddy didn't want you hanging out with a certain friend. The friend's name was Bana. Bana is also a pretty important name into the story. I had covered her when she had filed her civil claim against Diddy. Bana was allegedly hung outside of a balcony by Diddy when he was going through a rage period, something that Cassie had talked about in her direct testimony yesterday. The defense was trying to say, well, you and Bana, you guys did a lot of drugs together, and Cassie at this time was saying, she was doing opioids. Meanwhile, Bana, according to Cassie, provided these drugs like opioids. Meanwhile, Bana did cocaine, according to Cassie. Drug trafficking, one of the underlying crimes of racketeering. And I'm curious how they had that whole conversation regarding drugs. Was it just to suggest, she had a drug issue herself that was her own problem? Or was it also to suggest, hey, he had a drug problem and that explains a lot of his behavior, which if I understood it correctly, is interesting because I'm not sure I quite understood where they were going with that. I have an idea of where they were going with that, maybe to explain away some of his actions that they originally said were indefensible. So talk to us about what we know about all the drug use. What was the conversation about that? What was she questioned about?
Yeah, the drug use was also pretty prominent, especially during the afternoon portion. She was questioned, and I feel like the questioning along the lines, to your point, Jesse, was trying to paint her out to be kind of this drug addicted person during the time frame. They were questioning her, did she use drugs while Diddy and Gina were seen at Revolt Fest together, because somebody thought that that was actually Cassie. And so Cassie had sent kind of a nasty message to Diddy's entire staff that she thought were family, staff that she had thought had her back. But then when seeing these pictures, knowing that this was a point of contention in their relationship, she said she got upset about it because she thought the staff was her family and thought they were kind of in on this. And so those were a lot of the focus of just the other people who kind of played a role into just the tension that was displayed in the relationship between Cassie and Diddy. And yeah, they questioned, it seemed to me, a lot of her motivations. They brought up the November 2023 lawsuit to suggest you knew this was going to ruin his career, right? Now, there was a large section of the testimony regarding drug use, and I couldn't tell if it was to suggest that, hey, Combs isn't responsible for your drug use. You know, one of the things he's charged with, right, is alleged he used drugs to them in the studio together. And so the defense was saying that Diddy brought up Kid Cudi a lot after they got back together, and especially would become angry over the holidays, recalling the Kid Cudi relationship, because this was around the Christmas time frame of 2011. Cassie had mentioned by New Year's the two being Kid Cudi and Cassie were already broken up. Diddy accused Cassie of having another relationship with another man while shooting a movie, and that movie was Honey 3, and this was in South Africa. I bring back the People and Places list that was talked about during jury selection. Why? Because this was when Michael B. Jordan was named, and Diddy was apparently a little annoyed by the relationship that Cassie and Michael B. Jordan were having together while they were shooting this movie. And Cassie had even said around this time that she and Diddy weren't even together when she went off to shot the movie. She broke things off. Why? Because she had seen a picture that he was still with Gina. She was sent a video about that. Lo que definiría la escena llegó abruptamente, cuando Diddy, quien había estado de pie en la sala del tribunal, de repente colapsó. El impacto del momento fue inmediato. Su cuerpo cedió y cayó al suelo, dejando a la sala en un estupor silencioso. La multitud, que había estado murmurando y especulando durante todo el proceso, se quedó inmóvil. Algunos gritaron sorprendidos, otros desviaron la mirada incrédulos, mientras que algunos corrieron hacia el frente de la sala, ansiosos por ver qué había pasado. Los oficiales de seguridad apostados cerca actuaron rápidamente para asistir a Diddy. Sus rostros mezclaban preocupación y urgencia. El juez, que había estado supervisando el caso, intervino rápidamente, dirigiéndose a la sala con voz calmada pero firme. Por favor, todos mantengan la calma, dijo, su voz cortando el caos. Vamos a hacer una pausa y atender esta situación. Las palabras del juez recibieron una mezcla de reacciones. Algunos en la sala asintieron en acuerdo, mientras otros permanecieron tensos, sin saber qué esperar a continuación. El intento del juez por recuperar el control de la situación fue recibido con un colectivo suspiro contenido por parte del público. Mientras el equipo de seguridad trabajaba para estabilizar a Diddy, el juez dirigió su atención a los procedimientos legales restantes, indicando que la audiencia sería pospuesta temporalmente. El colapso de Diddy envió ondas de choque a través de la sala del tribunal, con el peso del momento oprimiendo a todos los presentes. La batalla legal ya había sido un asunto de altas apuestas, pero ahora, con Diddy en un estado vulnerable, la situación se sentía aún más precaria. La intervención del juez fue un paso necesario para evitar que la audiencia descendiera en un mayor caos, pero las implicaciones del evento eran claras. El estado físico de Diddy se había convertido en un símbolo de la turbulencia que había estado creciendo a lo largo del caso. Mientras la sala lentamente se calmaba, el enfoque cambió hacia las consecuencias del incidente. La decisión del juez de pausar los procedimientos permitió tiempo para evaluar a Diddy, pero también dejó la batalla legal en un limbo. El colapso no solo interrumpió el horario del tribunal, sino que también intensificó el escrutinio público del caso. Los medios de comunicación, ya generando especulaciones, contaban ahora con un nuevo ángulo que seguir. El incidente había convertido la sala del tribunal en un punto focal, tanto para el debate legal como cultural, con cada momento cargado del peso de las consecuencias que condujeron a este instante.
La reacción pública ante el colapso de Diddy fue rápida y polarizada, reflejando las profundas divisiones ya evidentes por los videos filtrados y la subsiguiente batalla legal. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, con usuarios de toda condición compartiendo sus puntos de vista sobre el incidente. Algunos expresaron preocupación por la salud de Diddy, destacando el elemento humano de la situación y pidiendo un momento de reflexión. Otros, sin embargo, vieron el colapso como una consecuencia adecuada de la turbulencia legal y personal que lo había rodeado. Los fanáticos de Diddy quedaron divididos, con algunos defendiendo sus acciones y otros condenando los videos filtrados como una violación de su privacidad. Para aquellos que habían seguido su carrera detalladamente, el colapso fue un recordatorio de la fragilidad de las figuras públicas, quienes frecuentemente enfrentan escrutinio y juicios mucho más allá de lo que pueden controlar. Mientras tanto, los partidarios de Cassie y de los videos filtrados argumentaron que la exposición del contenido privado había sido un acto necesario de responsabilidad, resaltando la cuestión más amplia de las dinámicas de poder dentro de la industria del entretenimiento. Las implicaciones legales del incidente también generaron debate, con muchas personas preguntándose si el estado físico de Diddy podría influir en el resultado del caso. Expertos legales intervinieron discutiendo la posibilidad de que el tribunal revise los procedimientos a la luz del repentino desarrollo. La decisión del juez de pausar la audiencia fue vista por algunos como un movimiento estratégico para permitir una evaluación más exhaustiva de la situación, mientras otros lo consideraron una oportunidad para que el proceso legal se demore aún más. Las implicaciones más amplias del incidente trascendieron el ámbito judicial, con los medios y el discurso público cambiando su enfoque hacia las consecuencias a largo plazo de los videos filtrados y las batallas legales posteriores. El colapso de Diddy se había convertido en un símbolo de la intensa vigilancia a la que son sometidas las figuras públicas, planteando preguntas sobre el equilibrio entre responsabilidad, privacidad y las consecuencias de la exposición. A medida que continuaba la batalla legal, el incidente sirvió como recordatorio del poder de los medios y del rol del público en moldear la narrativa de casos notorios. Las implicaciones legales y empresariales del colapso de Diddy se extendieron mucho más allá del tribunal, causando impacto en su imperio y en la industria del entretenimiento. A medida que avanzaba el caso, las batallas legales en torno a los videos Fretres Offs filtrados ya habían colocado a Diddy en una posición delicada, pero su repentina caída física añadió una nueva capa de complejidad al proceso. El equipo legal que representaba a Diddy enfrentaba una ardua lucha, ya que el incidente planteaba dudas sobre su capacidad para continuar con el caso en un estado de salud debilitado. La decisión del juez de suspender la audiencia ofreció un breve respiro, pero también destacó la posibilidad de que el proceso legal se prolongara aún más, con el desenlace permaneciendo incierto. Las repercusiones empresariales de la situación eran igualmente significativas. El imperio de Diddy, que durante mucho tiempo fue una fuerza dominante en la música, la moda y el entretenimiento, enfrentaba ahora la posibilidad de mayor escrutinio y consecuencias legales potenciales. Los videos filtrados ya habían alterado su imagen pública, pero el colapso en la corte generó preocupación acerca de la estabilidad de sus negocios. Inversionistas y socios, ya precavidos ante los riesgos legales asociados al caso, podrían reconsiderar sus compromisos, provocando posibles tensiones financieras. La industria del entretenimiento, la industria, que durante mucho tiempo había dependido de la influencia y las conexiones de Diddy, también se encontró en una encrucijada, ya que el incidente obligó a reevaluar las dinámicas de poder que anteriormente definieron el panorama. Los procedimientos legales ya habían generado un debate más amplio sobre los límites de la privacidad y las consecuencias de exponer contenido privado. El colapso de Diddy añadió una nueva dimensión a esta discusión, planteando preguntas sobre los riesgos personales y profesionales que enfrentan las figuras públicas cuando sus vidas son sometidas a escrutinio. Expertos legales especularon que el caso podría establecer un precedente para casos futuros que involucren contenido privado, con el tribunal potencialmente evaluando el equilibrio entre la privacidad personal y el interés público. Las implicaciones
Del incidente trascendieron la batalla legal de Diddy, influyendo en la forma en que la industria del entretenimiento abordaba cuestiones de responsabilidad, reputación y las consecuencias de la exposición. A medida que continuaba la batalla legal, las implicaciones empresariales y legales del colapso de Diddy se hicieron cada vez más evidentes. El caso ya había puesto a prueba los límites de la privacidad y la responsabilidad, y el incidente en el tribunal solo intensificó las apuestas. La industria del entretenimiento, que durante mucho tiempo prosperó gracias al poder de las figuras públicas, ahora enfrentaba la realidad de que incluso los individuos más influyentes podían verse abatidos por el peso de sus acciones pasadas. Las implicaciones legales y comerciales del incidente destacaron la naturaleza frágil de la fama y las consecuencias de los secretos que no podían permanecer ocultos para siempre. La respuesta de Diddy ante el colapso y la continua batalla legal fue una mezcla de desafío, vulnerabilidad y maniobras estratégicas. En los días siguientes al incidente, realizó declaraciones públicas que reflejaban tanto su determinación de seguir adelante como el impacto que el caso había tenido en él. Se dirigió a los medios enfatizando su compromiso con el proceso legal y su fe en el sistema de justicia. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas, transmitieron una sensación de urgencia y determinación, mientras buscaba reafirmar su posición frente a la creciente presión. La decisión del tribunal de pausar los procedimientos permitió un breve respiro, pero también dio a Diddy la oportunidad de reagruparse y evaluar la situación. Expertos legales especularon que la demora podría ser aprovechada a su favor, permitiéndole fortalecer su defensa y prepararse para la próxima fase del caso. Al mismo tiempo, el incidente planteó preguntas sobre el posible impacto de su estado físico en los procedimientos legales. Algunos analistas legales sugirieron que el tribunal podría tener en cuenta su condición al determinar el cronograma del caso, mientras otros argumentaron que el proceso legal continuaría independientemente de sus circunstancias personales. La batalla legal en curso ya había colocado a Diddy en una posición difícil, y el colapso en la corte solo intensificó la escrutinización que enfrentaba. Sus declaraciones públicas, aunque destinadas a mantener su imagen, también sirvieron como una forma de gestionar la narrativa en torno al caso. Al enfatizar su compromiso con el proceso legal, intentó distanciarse de los aspectos más personales de la controversia. Sin embargo, el incidente también puso de relieve el costo personal del caso, ya que el estado físico de Diddy se convirtió en un símbolo de las consecuencias más amplias de sus acciones pasadas. A medida que los procedimientos legales continuaban, el caso permaneció como un punto central tanto en el ámbito legal como cultural. El colapso en la corte no solo interrumpió la audiencia, sino que también llevó el caso al centro de la conciencia pública, con medios de comunicación y plataformas sociales continuamente amplificando la historia. Las implicaciones legales y personales del incidente subrayaron las complejidades del poder, la responsabilidad y las consecuencias de los secretos que no podían permanecer ocultos para siempre. La aftermath of the collapse. El caso reavivó conversaciones sobre la ética de explotar momentos privados con fines públicos, obligando a la sociedad a confrontar las líneas difusas entre el voyeurismo y la justicia. En su núcleo, la situación expuso una tensión fundamental. ¿Cuándo la supervisión pública cruza hacia la explotación? ¿Y hasta qué punto la búsqueda de la verdad justifica la intrusión en vidas privadas? Para muchos, el incidente se convirtió en un espejo que reflejaba las ansiedades sociales más amplias sobre la privacidad, la responsabilidad y el poder de los medios para moldear narrativas. No se trataba simplemente de las acciones de un individuo, sino de la responsabilidad colectiva de una sociedad que cada vez más depende de las figuras públicas para navegar paisajes morales complejos. El caso desafió a los espectadores a considerar si la búsqueda de justicia podría alguna vez separarse del potencial para el voyeurismo, o si la línea entre ambos estaba destinada siempre a difuminarse, en una era en que los momentos privados suelen compartirse sin consentimiento. El incidente destacó la dificultad de distinguir entre interés público legítimo y la compulsión de consumir, diseccionar y juzgar.
También planteó preguntas sobre el papel de los medios en intensificar estas tensiones, obligando a las audiencias a confrontar su propia complicidad en el espectáculo. Por lo tanto, el caso no fue solo sobre un momento en el tiempo, sino sobre los dilemas éticos perdurables que definen nuestra relación con la privacidad, el poder y el bien público. Los dilemas éticos en el corazón de este caso son complejos, arraigados en la tensión entre transparencia e intrusión. Por un lado, el público tiene derecho a examinar a aquellos en posiciones de influencia, especialmente cuando sus acciones tienen consecuencias amplias. Este principio suele invocarse para justificar la exposición de mala conducta, corrupción o negligencia, argumentando que la rendición de cuentas es un componente necesario de una sociedad funcional. Sin embargo, el acto de exponer momentos privados, ya sea a través de filtraciones, vigilancia o escrutinio público, plantea preguntas sobre los límites de esa rendición de cuentas, cuando la búsqueda de la verdad convertirse en una exageración, y dónde se difumina la línea entre justicia y voyerismo. El caso destacó lo fácil que es convertir detalles privados en armas, transformando vulnerabilidades personales en espectáculos públicos. Esta dinámica no es nueva, pero se ha vuelto cada vez más evidente en una era en la que las plataformas digitales amplifican cada momento de exposición. El desafío ético radica en determinar si el derecho del público a saber prevalece sobre el derecho individual a la privacidad, y si los medios tienen la responsabilidad de informar con veracidad o de sensacionalizar para obtener clics y atención. En última instancia, el caso puso de relieve la dificultad de conciliar estos valores opuestos, dejando a la sociedad enfrentando las implicaciones de un mundo en el que los momentos privados ya no son completamente privados. El colapso de la persona en cuestión también expuso la frágil intersección entre la salud física y la vulnerabilidad legal, desafiando narrativas arraigadas sobre resiliencia y poder en confrontaciones públicas de alto impacto. Aunque muchos suponían que quienes están en el ojo público eran inmunes a las crisis de salud que afectan a personas comunes, este caso reveló cómo incluso figuras aparentemente invencibles podían caer ante los mismos sistemas que se esperaba que manejaran. El incidente puso en evidencia que el poder legal y social no siempre equivale a invulnerabilidad física, y que las presiones del escrutinio público pueden intensificar vulnerabilidades sanitarias existentes. No fue solo un momento de colapso personal, sino un recordatorio contundente de cómo los sistemas legales y políticos suelen no considerar el costo humano de sus propias estructuras. El caso también planteó preguntas sobre el rol de la vulnerabilidad legal al momento de definir los resultados de confrontaciones mediáticas relevantes. En momentos de crisis, el equilibrio de poder puede cambiar drásticamente, revelando que ni siquiera las personas más poderosas son inmunes a las consecuencias de sus propias circunstancias. Esta intersección entre salud y posición legal obligó a la sociedad a reconocer las limitaciones de las narrativas que asocian resiliencia con poder, resaltando la necesidad de comprender con mayor matización cómo las personas navegan las complejidades de la vida pública. El impacto social de este caso trascendió con creces al individuo involucrado, redefiniendo la percepción colectiva sobre los límites entre rendición de cuentas e intromisión. Generó una conversación más amplia acerca del rol de las figuras públicas en mantener la confianza y las responsabilidades éticas inherentes a esa posición. Muchos comenzaron a preguntarse si la búsqueda de transparencia debía siempre prevalecer sobre el derecho a la privacidad, y si el rol de los medios en moldear la opinión pública estaba siendo priorizado por encima de la protección de la dignidad personal. Este caso también mostró la creciente tensión entre el deseo del público por obtener información y la necesidad de proteger a las personas de exposiciones innecesarias. A medida que avanzaban las discusiones, quedó claro que el incidente tenía el potencial de redefinir expectativas sociales sobre cómo deberían gestionarse las vidas personal y profesional en el espacio público. El caso cuestionó el supuesto de que los individuos en posiciones de influencia pudieran permanecer fuera de crítica, enfatizando en cambio la importancia de la rendición de cuentas para mantener la confianza pública. Este cambio de perspectiva tenía el poder de influir en cómo se manejen casos futuros, mientras la sociedad lidia con las implicaciones de un mundo en el cual los momentos privados están sujetos cada vez más al escrutinio público.
Por ello, el incidente sirvió como catalizador para reevaluar los marcos éticos que rigen nuestras interacciones con figuras públicas, forzando así un balanceo entre justicia y privacidad. Las implicaciones más amplias de este caso van más allá de su contexto inmediato, ofreciendo una lente desde la cual examinar la evolución. Relación entre privacidad, poder y responsabilidad en un mundo cada vez más interconectado, a medida que la tecnología continúa difuminando los límites entre la vida pública y privada. Los dilemas éticos planteados por este incidente adquieren una nueva urgencia. El caso sirve como recordatorio de lo fácil que es explotar las vulnerabilidades personales, ya sea a través de la vigilancia digital, fugas de datos o la amplificación de momentos privados en el ámbito público. También resalta la necesidad de una comprensión más matizada sobre cómo las personas navegan las complejidades de sus propias vidas, mientras son constantemente monitoreadas y juzgadas por la sociedad. En este contexto, el caso se convierte en un microcosmos de las grandes preguntas éticas que definen nuestra era digital. ¿Cuándo el interés público justifica la intromisión en la vida privada? ¿Y quién tiene la responsabilidad de garantizar que la búsqueda de la verdad no se pague con el costo de la dignidad personal? El incidente también destaca la creciente importancia de los marcos legales e institucionales para proteger a los individuos de las consecuencias no deseadas del escrutinio público. Mientras la sociedad sigue enfrentando estas preguntas, el caso permanece como un punto de referencia fundamental para comprender el delicado equilibrio entre justicia, privacidad y el poder del público para exigir responsabilidades. En definitiva, este caso se ha convertido en un momento clave en el diálogo continuo sobre los límites éticos que rigen nuestras interacciones con figuras públicas y los medios de comunicación. Ha obligado a la sociedad a confrontar la difícil pregunta de si la búsqueda de justicia puede alguna vez desvincularse del potencial de voyeurismo y si el derecho del público a saber siempre está justificado. El incidente también ha revelado la fragilidad de la intersección entre salud física y vulnerabilidad legal, recordándonos que incluso las personas más poderosas no son inmunes a las consecuencias de sus circunstancias. A medida que estas conversaciones continúan evolucionizando, está claro que el caso ha establecido un nuevo estándar para abordar el equilibrio entre responsabilidad y privacidad en una era donde los momentos privados están cada vez más expuestos al escrutinio público. Las implicaciones de este caso sin duda moldearán futuras discusiones sobre el papel de los medios, las responsabilidades de las figuras públicas y los límites éticos de la transparencia. Para los espectadores, este momento sirve como recordatorio de la importancia de abordar estos temas de manera reflexiva y crítica, asegurándose de que nuestra búsqueda de la verdad no se haga a costa de la dignidad personal. Mientras continuamos navegando por estos complejos paisajes éticos, el caso se presenta como un poderoso ejemplo de cómo un solo momento puede desencadenar una reevaluación más amplia de los valores que definen a nuestra sociedad. Si encontraste este debate interesante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para obtener más exploraciones profundas sobre los desafíos éticos y sociales que moldean nuestro mundo. Victims that people have been talking about for about a year and a half now has been Justin Bieber. And now finally, after week 1 of trial, when we know that Don Richard is the next witness and we're going to start hearing who the government thinks is going to help corroborate their case, we are not going to hear from Justin Bieber. And it really goes back to a video when he was about 15 years old, when Combs said he was going to spend 48 hours with Justin Bieber. And that's when all the speculation began. Nima Rahmani. Nima, so good to see you. Thanks so much for coming here on Sidebar. I want to talk about the timing of this. The timing of this statement from Justin Bieber's camp. It can't be just a coincidence. No, it can't be, because one of the biggest questions in the Diddy trial is what other celebrities will be named, who participated in the freak-offs, and who witnessed the freak-offs. I mean, Diddy's white parties are infamous. And one of the channel, we've been breaking down all of the latest developments. So not only do we do daily recaps with our correspondent Elizabeth Milner, who's inside the courtroom because there's no cameras there, but we've also been doing legal analysis with some of our favorite guests, breaking down the big legal issues that are happening every day in that court. So make sure to go check it out. But one of the biggest rumors that has been hanging over the entire Diddy saga was, and is, was Justin Bieber a victim
of his alleged predatory and inappropriate behavior. Rape and extortion claims, rumors that celebrities could be involved in nefarious behavior with Combs behind closed doors, even claims by one man that he had in his possession actual sex tapes featuring Combs and other celebrities. And as we know, Combs is currently on trial in the Southern District of New York on charges of racketeering conspiracy, sex trafficking by force, fraud, or coercion, transportation to engage in prostitution. By the way, and as week one wraps up, check out all of our Diddy coverage on Long Crimes YouTube.